El increíble propósito del desierto, 40 días de prueba divina y transformación en Jesús. En el tercer año de Joacim, mientras el pueblo de Israel se debatía entre la esperanza y la desesperación, el Hijo de Dios, Jesús, fue conducido por el Espíritu al desierto de Judea. Este paisaje inhóspito y árido, marcado por un silencio profundo, fue el escenario donde él se prepararía para la misión que cambiaría la historia de la humanidad. Allí, durante 40 días y 40 noches, el ayuno y la soledad forjaron un encuentro divino que resonaría a través de las generaciones. En la calidez del día y el frío de la noche, el desierto se convirtió en un reflexivo espejo que alentaba a Jesús a enfrentar no solo las incertidumbres exteriores, sino también las luchas internas que venían con el llamado divino que llevaba en su pecho. Las estrellas brillaban tenazmente sobre él, como testigos silenciosos de un momento sagrado en la historia. En esas noches estrelladas, Jesús se sumió en la Escritura, meditando sobre las promesas de Dios, sintiendo el aliento de su presencia, mientras las necesidades de su humanidad clamaban por ser atendidas. Las horas, cargadas de una expectativa silenciosa, atrajeron la atención del adversario que aguardaba en las sombras del desierto. La primera tentación se presentó en un momento de hambre aguda. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Con una paz que emanaba de su conexión espiritual, Jesús replicó: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En su respuesta se vislumbró la increíble verdad de su misión. Más allá de lo físico, el alimento espiritual es lo que realmente sacia el alma. A medida que el sol se elevaba, la segunda tentación emergió, ofreciendo en un instante sublime los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré si postrado me adoras. La voz seductora en el viento trató de desviar su enfoque. Sin titubear, Jesús respondió: Ves a tu Dios, adóralo a Él y a Él solo servirás. Era una declaración de su inquebrantable lealtad al propósito del Padre, reafirmando que el reino de Dios prevalece sobre cualquier atracción terrenal. Cuando el diablo con astucia citó las Escrituras y sugirió que Jesús se arrojara del pináculo del templo, buscando probar la protección divina, su respuesta fue firme: No tentarás al Señor tu Dios. Cada palabra que salió de la boca del Hijo resonó como un eco de la verdad eterna, revelando la profundidad de su carácter y su compromiso con los caminos de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. El tiempo continuó fluyendo en ese desierto exhausto, y a medida que las tentaciones se desvanecían, la certeza del sacrificio se tornaba más intensa. Mientras Jesús enfrentaba cada prueba, la pregunta crucial se posaba sobre su mente: ¿cómo podía llevar a cabo la redención entre aquellos que desconfían, lados quebrantados de la humanidad que luchan por creer y obedecer? Con cada victoria, su identidad se fortalecía y la misión del sacrificio en la cruz se perfilaba, mientras la luz alba comenzaba a dispersar las sombras de la noche. El destino de su llamado se esbozaba en el horizonte. Un llamado misionero que extendería esperanza donde un desierto espiritual había reinado.
¿podría realmente cambiar el corazón de la humanidad? Las respuestas danzaban en el aire, dejando un manto de misterio que aún aguardaba su revelación. La luz del alba comenzó a filtrarse a través de las montañas, trayendo consigo una nueva esperanza al árido desierto. Sin embargo, en el corazón de Jesús, el peso de la misión se hacía palpable. Su tiempo de prueba había culminado, y aunque había resistido las tentaciones del maligno, la lucha por el alma de la humanidad apenas comenzaba. No lejanas, las sombras del adversario seguían acechando. Después de que el diablo se alejara, fracasando en su intento de desviar a Jesús, el ángel del Señor vino a ministrarle. Como en el Salmo 91, donde se promete protección a quien confía en Dios, aquellos mensajeros celestiales vinieron a sostenerlo y darle fuerzas. El ministerio de los ángeles ilustraba la verdad profunda confirmado por la Escritura. Dios siempre provee para sus elegidos. Mientras Jesús se levantaba, la determinación ardiente en su corazón era ahora más clara que nunca. Su espíritu resplandecía con el propósito recibido, y sabía que debía regresar de los desiertos, no solo como el Hijo de Dios, sino como el Salvador que traería vida y esperanza a quienes estaban perdidos. Los valles y montañas que cruzó eran testimonios del sufrimiento del pueblo, y en cada paso veía el reflejo de la humanidad desgastada por el pecado. En medio de la multitud que aguardaba, algunos con rostros cargados de desesperanza, otros con corazones anhelantes de sanación, el llamado a la compasión se hizo eco en su alma. Un misionero imperfecto podría haber sucumbido a la ansiedad, preguntándose cómo podría ser suficiente ante tal inmensa tarea. Pero Jesús, alimentado por la fortaleza divina, avanzaba con fe. En cada enseñanza que ofrecía, recordaba lo que había aprendido en esos 40 días del diálogo íntimo con su Padre. Así comenzó su ministerio. Caminó junto al lago de Galilea, llamando a sus primeros discípulos. «Venid en pos de mí», les decía, y al instante dejaban sus redes para seguirlo. Algo en su voz, en su mirada, les ofrecía un futuro que iba más allá de los límites de su existencia. La promesa de una nueva vida resonaba con urgencia en sus corazones. Los días transcurrieron en un torbellino de milagros y enseñanzas profundas. Conversaciones con samaritanos y pecadores se convirtieron en lecciones de gracia y remisión. Las multitudes lo seguían, buscando la luz que había perdido sentido en sus vidas. El tiempo estaba cerca. El plan del Creador estaba en marcha. Pero en el regazo de esas multitudes, sus corazones estaban confundidos. Algunos lo veían como el Mesías que traería liberación del opresor, mientras que otros albergaban dudas. Era realmente Él el que había de venir. Pero en cada curación, en cada palabra dicha con autoridad, Jesús ofrecía una respuesta silenciosa a sus preguntas. A medida que se acercaba a Jerusalén, el aire estaba tenso con los murmullos de las multitudes. Un día, mientras cruzaba el umbral de la ciudad, algo anunció su llegada. Las voces clamaban, «Hosana al Hijo de David». Pero en su interior sabía que no solo era un rey que se presentaba, sino el Cordero destinado al sacrificio. Con cada paso, la sombra de la cruz se extendía, y la dimensión de su propósito estaba por revelarse en su plenitud. Los corazones que una vez vacilaban y dudaban, pronto serían llamados a abrazar la verdad del sacrificio. La pregunta ahora se planteaba, ¿serían ellos capaces de aceptar una redención que requería tanta entrega? Las respuestas caían sobre él, como raudales de agua, llenas de promesas divinas y también de desafíos. Sabía que no era solo un destino de gloria, sino de sufrimiento precedido por amor. La revelación de su propósito estaba al caer, una revelación que cambiaría no solo la historia de Israel, sino el destino de toda la humanidad. El secreto del plan de Dios comenzaba a desenredarse,
y en medio de ella, él estaba listo para cumplir lo que había sido profetizado desde tiempos antiguos. Pero, ¿cuál sería el costo que pagaría para llevar a cabo la redención y la restauración de su pueblo? La respuesta aún estaba por ser revelada. Ahora, a las puertas de Jerusalén, la atmósfera cargada de expectación parecía vibrar con un eco antiguo, un eco que resonaba a través de las profecías de los labios de los profetas. Mientras Jesús avanzaba, cada sonido de los pasos de su ejercicio ministerial revelaba la grandeza de su propósito. Una multitud aglomerada se arremolinaba a su alrededor. Sus corazones latían al unísono con la esperanza y la duda. Entre las voces que clamaban, había quienes creían que Él era el Rey que los liberaría de la opresión romana. ¿Es este el Mesías?, se preguntaban unos a otros, sus ojos llenos de esperanza palpando la realidad de la promesa. En contraste, otros se mantenían reservados y recelosos. En la penumbra del corazón humano, las sombras de la desconfianza comenzaban a asomarse. El temor a lo desconocido coqueteaba con su fe. Las enseñanzas de Jesús continuaban resonando como la melodía de un llamado divino. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Lucas 6:36 decía. Con cada parábola desataba verdades que desafiaban los paradigmas establecidos. Hablaba de un reino que no era de este mundo, un reino donde los primeros serían los últimos y los últimos primeros. Sus palabras eran un desafío a las actitudes de orgullo y avaricia, penetrando hasta los huesos de la tradición y la costumbre. Un día, mientras enseñaba, un fariseo de nombre Nicodemo se acercó en la penumbra de la noche, temiendo ser visto. «Rabí», comenzó el hombre, «sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Juan 3:2. Jesús, en respuesta, lo llevó a los profundos misterios de la nueva nacencia. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras de Cristo destellaban como relámpagos, revelando que el poder para cambiar no era humano, sino divino. De esa manera, la profundidad de la verdad se abría ante el corazón de un hombre que buscaba. Las semillas de la fe empezaban a germinar en terrenos inesperados, preparadas por el trabajo silencioso del Espíritu Santo. Sin embargo, la resistencia se alzaba también. Los líderes religiosos comenzaban a sentir que su poder estaba amenazado. La ira y la envidia se sembraban en sus corazones, mientras sus miradas se volvían cada vez más hostiles. Se referían a él como un transgresor de la ley, sin darse cuenta de que cumplía las leyes de Dios en un nivel que nunca imaginaron. Sus corazones de piedra se aferraban a una interpretación que no permitía que el amor y la gracia florecieran. En medio de esos tumultos, llegó la noticia de que Lázaro, un amigo querido, estaba gravemente enfermo. Jesús, al enterarse, respondió: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Juan 11:4. Aún así, decidió regresar a Judea en un momento que parecía tardío, y el sentido del tiempo de Dios se convirtió en el telón de fondo de una obra maestra de redención. Cuando llegó, encontró a Marta y María en medio de su dolor, cada una enfrentándose a la dura realidad de la muerte. «Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto», exclamó Marta con lágrimas en los ojos. Pero en la tristeza, Jesús respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. En ese instante, el poder de la vida eterna empezó a brillar en la oscuridad. Las multitudes, que eran testigos del dolor y la esperanza, comenzaban a comprender que este Jesús no solo era un maestro, sino la manifestación del amor de Dios en forma de carne.
El clamor de sus corazones resonaba. ¿Quién es este que aún a los muertos hace vivir? El plan soberano de Dios se estaba entrelazando en el tejido de cada uno de estos encuentros, mientras el sacrificio se cernía sobre ellos como una sombra creciente. Pero había algo más. La revelación del sacrificio estaba a un paso de la manifestación total, pues en medio de todo, el propósito de Dios se apresuraba a consumarse, dejando entrever un futuro glorioso y al mismo tiempo un costo increíble, que todavía permanecía en la penumbra del misterio. La multitud, llena de asombro y temor, comenzaba a seguir a Jesús con una mezcla de alabanza y cuestionamiento. ¿Quién es este?, murmuraban, mientras se hacían eco de las maravillas que sus ojos habían presenciado. Aunque las llamas de la fe se avivaban en algunos, otros se aferraban a la duda, desafiando el milagro que se manifestaba ante ellos. Sin embargo, la obra de Jesús no terminaba ahí. Había una urgencia en su corazón por revelar la profundidad de su misión. Al día siguiente, después de haber resucitado a Lázaro, Jesús se dirigió a Jerusalén, donde su llegada fue celebrada con ramas de palma. «¡Hosana!», gritaban las multitudes, mientras su gran entrada resonaba como el cumplimiento de las antiguas profecías. «He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno». Zacarías 9:9. Entre la euforia, Jesús sintió las olas de la esperanza minguear con el murmullo del escepticismo. Él sabía que el corazón del pueblo estaba dividido y que la ovación no duraría. Las palabras más prontas a ser olvidadas eran las que transmitían la esencia de su ministerio. Ya no era solo un líder, él era el camino a la paz eterna, el sacrificio que se ofrecía en un altar que no conocía límites. Mientras se retiraba cada noche a las afueras de la ciudad, reflexionaba sobre lo que vendría. En su corazón resonaban las advertencias de los profetas que hablaban de un sufrimiento. En el silencio de la noche, cuando solo era él y las estrellas, oraba, clamoroso por la voluntad del Padre. «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Su alma estaba profundamente angustiada ante el costo de lo que debía cumplir. Los días sucesivos se llenaron de enseñanzas en el templo, donde su presencia desafiaba a quienes se oponían a la verdad. «No se puede servir a dos señores», decía, revelando la divisoria entre el reino de Dios y los sistemas establecidos del hombre. Su voz era amplificada por aquellos que comenzaban a escuchar y aceptar su mensaje, pero también atrajo la ira de los altos sacerdotes. Una conspiración iba cobrando forma en la penumbra. La Sanedrín temía la influencia de Jesús y su creciente número de seguidores. Se reunieron, tramando cómo acabar de una vez por todas con la amenaza que representaba. «¿Qué haremos?», se preguntaron. «Si lo dejamos así, todos creerán en él». Juan 11:48. En el corazón de Jesús, el peso de la traición también presionaba. Uno de sus más cercanos, Judas, ya había hecho tratos con ellos, planeando el momento oportuno para entregar al Hijo del Hombre. Así, la sombra del sacrificio personal se acercaba, diluyendo cada rayo de esperanza en un futuro que prometía dolor. Mientras tanto, las multitudes continuaban su marcha, dejando caer sus esperanzas en las manos de quien parecía ser el Mesías. Sin embargo, Jesús sabía que su misión iba más allá de las expectativas terrenales. El plan soberano de Dios iba en dirección opuesta a lo que esperaban, y las piedras en el camino a la redención comenzaban a ser colocadas. Y en medio de la intensa atmósfera que pronto estallaría en confrontación, Jesús sostuvo en su corazón la certeza de que todo había sido dispuesto por el diseño divino. Las palabras de la profecía sonaban en su mente como un eco. Él
Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. La verdad se tejía en el tapiz de su vida, y un nuevo misterio comenzaba a tomar forma. Al atardecer de ese día, mientras miraba la ciudad, un profundo anhelo crecía en su interior. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Lamentó en su espíritu, deseando que el pueblo entendiera lo que él tenía preparado. Así, el telón se levantaba para el capítulo más dramático de la historia de redención, donde el sacrificio de un rey y la vanidad de un pueblo colisionarían en un despliegue de amor divino que aún había de revelarse, mientras el sacrificio se acercaba, invisible, pero inminente. Al amanecer del nuevo día, Jesús se dirigió al templo, donde esperaban las multitudes. Sus corazones estaban hambrientos de palabras de vida y esperanza, mientras otros, disfrazados de devoción, albergaban la negrura de la sospecha. Era en este lugar sagrado donde la luz y la oscuridad se entrelazaban, y donde Él, el Hijo de Dios, pisaría la frontera entre lo divino y lo humano. Mientras enseñaba, su mirada penetrante atraía a los inquisitivos, y esos ojos reflejaban la verdad que ardía en su pecho. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Este mensaje resonaba en algunos como una melodía divina, y en otros era solo ruido. El rechazo comenzaba a crecer, y las raíces de la rebeldía se asentaban en el corazón de muchos. Los fariseos, viendo que la influencia de Jesús crecía, decidieron actuar. Se acercaron a él con astucia y un plan que buscaba desbordar la gracia que emanaba de su presencia. ¿Es lícito pagar tributo a César o no? Mateo 22:17. Preguntaron, esperando atraparle. Pero Jesús, con un asombro que desarmó sus estrategias, respondió, «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21, revitalizando la persecución y provocando más confusión. La palabra del testimonio verdadero pronto se entrelazó con el temor y la rabia. Las discusiones fueron sembradas de ira, y el resultado fue una reunión clandestina entre los líderes religiosos, planes raudos impulsados por la desesperación. Ellos trazaron la senda oscura del engaño y la traición, convencidos de que el final de Jesús traería su salvación. Esa noche, mientras contemplaba las vastas murallas de Jerusalén, la angustia inundó su corazón, un eco de valles y montañas que desafiaban su misión. «¿Cómo escaparé de este pesar?», murmuró en oración, reflexión que definía el peso divino de su llamado. Aún así, atendía a sus discípulos, esperando que sus corazones fueran insuflados de comprensión. Al regresar al templo el siguiente día, la atmósfera se tornó más tensa. «Cuidado con los escribas», advirtió, «que con gusto devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación». Marcos 12:40. Las palabras cortaron como un filo, y ya era evidente que el varón de Nazaret estaba sacudiendo cimientos que llevaban siglos construyéndose. Mientras el eco de las denuncias resonaba, Judas, el traidor, concluía su pacto a escondidas. La traición estaba alimentando el fuego de la oscuridad. Él intercambiaba las promesas de tesoros por el cuerpo del Redentor. La escena se convertía en una danza ominosa, una en la que la maldad comenzaba a tener su día. En medio de todo este tumulto, Jesús fijó sus ojos en la gente que aún le seguía con esperanza. El sacrificio estaba más cerca, y él sabía que cada paso lo llevaba hacia un destino que cambiaría la historia. «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Juan 12:32, resonó en su corazón esta promesa, sabiduría divina que había de ser revelada en su glorificación.
La sombra de la traición solo anunciaba la luz del sacrificio. El dolor anunciado por los profetas, Él llevará nuestras iniquidades. Isaías 53:4. Y en la inminente tormenta del pecado humano, el amor divino emergía, preparándose para desatar una nueva era de redención. Así se acercaba un momento definitivo, revelando el amor de un Dios que había planeado desde la creación el sacrificio de su Hijo. La senda hacia la cruz se vislumbraba. Pronto se desatarían los eventos que confirmarían el cumplimiento de la promesa. Y mientras todo se movía hacia el clímax del sacrificio, un recibimiento glorioso aguardaba, cuando el triunfo de la vida superaría a la muerte. El plan soberano de Dios comenzaba a revelarse plenamente, y con cada latido, el eco de la esperanza se pronunciaba, aguardando su hora. Las reprensiones y acusaciones no cesaban en los pasillos del templo, y cada día que pasaba, el aire se impregnaba de una tensión palpable. Los corazones de los que seguían a Jesús comenzaron a temblar frente a las sombras de la traición, y en el mismo núcleo de su círculo cercano, las dudas susurraban en las almas de los discípulos. Pero Jesús marchaba firme, con el propósito claro en su mirada. Un día, mientras enseñaba nuevamente en el templo, un grupo de los ojos del poder religioso se acercó, trayendo consigo a una mujer atrapada en la trampa del adulterio. La llevaron delante de Jesús, clamando: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés nos ordenó en la ley que tales sean apedreados. ¿Tú qué dices?» Juan 8:4-5. Su trampa estaba arropada en la hipocresía, pues esperaban no solo destruir a la mujer, sino también a aquel que abogaba por el perdón. La multitud se espesó alrededor, esperando el desenlace. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en la tierra. Sus dedos trazaron líneas que parecían hablar del juicio y la gracia, un acto de pausa que sembró confusión entre los acusadores. Al levantarse, él miró a cada uno y pronunció con voz suave pero firme: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. Esto resonó en sus corazones con un eco profundo. Uno a uno comenzaron a retirarse, comenzando desde los más viejos, dejando a la mujer sola con Jesús. Él se volvió hacia ella con compasión. «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Con profunda gracia él le respondió: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:10-11. En ese instante, la luz de la redención brilló intensamente, y el mensaje de su propósito se iluminó. El amor que supera el juicio, la misericordia que despliega el perdón. A la distancia, los planes siniestros de los líderes religiosos tomaban forma. Aún albergaban un resoluto deseo de desmantelar a quien desafiaba su autoridad. Una noche, en un aposento cerrado, Judas se reunió con ellos, susurrando palabras de traición. «¿Qué me daréis si os lo entrego?» Mateo 26:15 ofreció, y el sonido de monedas tintineando simbolizaba el pacto establecido en la oscuridad. Con la llegada del Pascua, Jesús se preparó para un instante señalado. Él sabía que este sería el momento en el que, a través del sacrificio, el amor de Dios se manifestaría de una forma radical. En la última cena, mientras compartía el pan con los suyos, tomó el pan y, dando gracias, lo partió diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. La culminación de las promesas se acercaba, y el sacrificio, una sombra proyectada desde la eternidad, estaba a punto de cumplirse. Pero el temor se susurraba entre los discípulos. «¿Quién de nosotros te traicionará?», preguntó uno de ellos. Jesús, llenos de tristeza, respondió: «Uno de los 12, el que moja conmigo en el plato». Mateo 26:23. Y así, la traición se consolidaba, llevando la angustia profunda al alma de quien cargaba el peso del mundo.
La noche parecía envolver la esperanza en un manto sombrío, y con cada paso hacia el jardín de Getsemaní, la batalla entre la luz y la oscuridad estallaba. La humanidad estaba perdiéndose en la niebla del dolor, y aún así, el amor de Dios guiaba cada movimiento. Y mientras Jesús oraba, la profunda agitación de su corazón demandaba respuesta. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta entrega, esta rendición a un plan mayor, sería la salvación de muchos. La culminación de la historia de redención se palpaba en el aire, y el plan soberano de Dios se iba descubriendo lentamente, como el alba que se asoma entre las tinieblas. Las sombras se afilaban, pero la luz ya había comenzado su recorrido hacia la cruz. Mientras la luna iluminaba tenuemente el jardín de Getsemaní, un frío viento soplaba entre los árboles, como si la creación misma sintiera la angustia del momento. Los discípulos observaban, luchando con el sueño, y el rocío de la noche caía sobre ellos como un símbolo de la tristeza que envolvía sus corazones. Jesús se había retirado a orar, y su voz quebrantada se elevaba al cielo en clamor. En ese mar de confusión, Pedro, con el corazón agitado, decía a sus compañeros: «No puedo creer que uno de nosotros traicione al Maestro». Mientras las palabras rodaban entre ellos, la tensión aumentaba. La fragilidad de su fe era evidente, y en el fondo, cada uno lidiaba con sus propios miedos y dudas. Tal como lo había profetizado Zacarías: «Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas». Zacarías 13:7. De pronto un grupo de soldados y fariseos se acercó al lugar, liderados por Judas, quien les había indicado la ubicación de Jesús. La oscura traición culminaba su curso. «A quien yo besare, ese es. Prendedlo». Mateo 26:48 había instruido Judas. Y al acercarse, lo hizo con un beso, el más frío de todos los gestos de amor. En ese instante, la traición encontró su auge, y la oscuridad asomó sobre el mundo. Con un grito de horror, Pedro, en un impulso de defensa, desenvainó su espada, hiriendo a Malco, el siervo del sumo sacerdote, con un golpe que brotó de su propia desesperación. Pero Jesús, con el rostro bañado en determinación y amor, le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mateo 26:52. Esto, lejos de calmar el tumulto, revelaba que la batalla espiritual ya había comenzado, y era contra fuerzas que iban más allá de lo físico. Jesús no venía a salvarse a sí mismo, sino a salvar al mundo. Mientras lo llevaban, los corazones de los discípulos latían pesadamente. Al seguir de lejos, tomaron conciencia del destino que les esperaba. Las sombras del miedo empezaron a cernirse sobre Jesús, quien avanzaba hacia la traición de aquellos que le juraban lealtad. Sabía que Judas había entregado su alma que, sumida en la oscuridad, sufría por un amor mal entendido. Después de ser conducido al concilio, las acusaciones volaron como flechas, pero las palabras de Jesús permanecían en silencio, llenas de un propósito trascendente. «¿No sabes que tengo poder para crucificarte y poder tengo para soltarte?» Juan 19:10, dijo Pilato, mientras un manto de desdén cubría su juicio. A lo que Jesús respondió: «Ningún poder tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba». Juan 19:11. La providencia divina se manifestaba claramente. Nada podía ocurrir fuera del plan establecido desde la eternidad. Sin embargo, el miedo palpable seguía afectando a sus discípulos, quienes se hallaban dispersos en la noche, incapaces de enfrentar la realidad de lo que estaba por suceder. Pedro se había detenido en las inmediaciones, su corazón latiendo con la urgencia de una tormenta. Cuando una criada preguntó: «¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?»,
Juan 18:17, él lo negó, y el sabor de la traición lo persiguió como un eco. El plan soberano de Dios iba desplegándose lentamente ante la atónita mirada de los que había llamado su pueblo, y en medio de aquel desierto de agonía, una luz comenzaba a brillar. Mientras se disipaban las dudas y caían las últimas luces del día, el sacrificio que ofrecería Jesús se entrelazaba con las promesas antiguas. El sacrificio perfecto estaba a punto de ser consumado, teniendo como fondo el clamor del sacrificio y en el horizonte vislumbraba el cumplimiento de las Escrituras. Había llegado el momento para la promesa de Dios de ser manifestada en la tierra y el camino hacia la redención del hombre iniciaba. ¿Podrían los corazones endurecidos de Israel comprender que a través del dolor se revelaría la gloria? La noche se extendía como una sombra interminable y el clamor de las multitudes resonaba en el corazón de Jerusalén, mientras Jesús enfrentaba el juicio ante el concilio. La angustia de Pedro, allí lejos, se manifestaba en su mirada perdida, incapaz de comprender completamente la magnitud del sacrificio que se estaba llevando a cabo en esos instantes. Recordaba palabras del Señor que resonaban en su mente, cuando una mirada de compasión se posó sobre él mientras negaba la verdad. Y el gallo cantará. Lucas 22:34 se repetía en su interior como un ominoso recordatorio de la traición que no estaba dispuesta a aceptar. Sin embargo, la atmósfera en el concilio estaba cargada de un poder terrible, una combinación de ira, miedo y rencor. Los miembros del Sanedrín habían reunido su determinación, intentando dar sentido a su temor por aquel que desafiaba sus tradiciones, y que, en su sencillez extraordinaria, realizaba milagros que no podían ser ignorados. Mientras tanto, Jesús estaba rodeado por sus acusadores. Cada palabra que pronunciaban, cada falso testimonio que presentaban, era un ladrido de los perros del infierno, susurrando mentiras, desesperándose por apoderarse de la verdad. Y en este oscuro teatro de juicio, él permanecía en silencio, como el cordero llevado al matadero, tranquilo y resoluto. Solamente respondía cuando las acusaciones se hacían eco de su llamado divino. Yo soy. Juan 18:6 resonó en la sala como un eco en la eternidad. La respuesta a la pregunta sobre su identidad reveló su majestad. Aquel que tenía el poder para levantar a los caídos no usó su autoridad para defenderse. Era el cumplimiento de las Escrituras. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Isaías 53:7. Las horas pasaban, y el alma de los discípulos se consumía en la añoranza de aquellos días de gloria, donde sus esperanzas reposaban firmes, cuando creían ver la salvación de Israel. Quizá eran en esos momentos donde se fraguaban en sus corazones verdades que aún no comprendían. La luz de la fe se oscurecía rápidamente por los nublados pensamientos de pérdida. Al mismo tiempo, un nuevo amanecer se gestaba en la profundidad del dolor. Un escuadrón de soldados, esos futuros protagonistas del dolor, esperaban la orden de Pilato para llevar a cabo la sentencia. La misión del rey no era la de reinar en el trono visible de este mundo, sino la de traer luz a la oscuridad a través de la cruz. Mientras tanto, en el palacio de Pilato, una mujer inquieta, esposa del gobernador, envió un mensaje: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Mateo 27:19. Aun cuando el hombre que tenía en sus manos la vida de Jesús se mostraba reacio, él no veía en su interior que las manos de Dios tejían un plan perfecto en medio del caos. Así, el sacrificio se acercaba y al mismo tiempo se preparaba un remanente que comenzaría a comprender el propósito. En los corazones de algunos, la traición eventualmente daría paso a la reconstrucción,
y el eco del amor redentor se esparciría por caminos desconocidos. ¿Podrían los corazones endurecidos de Israel comprender que lo que parecía perderse traería vida eterna? La sombra del sacrificio estaba por extenderse, y en las neblas de la hora más oscura una esperanza alcanzaría al perdido, iluminando su camino. ¿Y si el sacrificio perfecto no solo es por unos pocos, sino que abrirá las puertas de par en par a las naciones? Los planes de Dios se hallaban en movimiento, y los cielos observaban con anhelo. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse entre las sombras de Jerusalén, marcando el inicio de un día que cambiaría la historia de la humanidad. En el palacio de Pilato, la atmósfera era tensa. Un sudor frío recorría la frente del gobernador mientras pesaba las decisiones que debía tomar. De un lado, la presión del Sanedrín clamando por justicia, y del otro, el eco de su propia conciencia que le advertía sobre la inocencia de aquel hombre. ¿Qué mal ha hecho? Mateo 27-23 resonaba en su mente cada vez más inquietante. Mientras tanto, los seguimientos de la multitud creaban un murmullo creciente. «Crucifícalo, crucifícalo», clamaban con fervor los mismos que días antes habían agitado palmas gritando «Hosana». La fragilidad de la lealtad humana se mostraba en toda su crudeza. El miedo y la manipulada indignación oscurecían sus corazones. No comprendían que su rechazo no solo era a un profeta, sino al mismo Dios encarnado, quien venía a restaurar la relación rota entre el Creador y su creación. En el corazón de Jesús, un tormento diferente se gestaba. El sacrificio no solo era personal, era cósmico. Con cada paso hacia la cruz iba cargando no solo el peso de la traición, el dolor de la pérdida, sino el sinfín de las transgresiones de la humanidad. «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42 resonaba en su interior un reflejo del profundo amor que lo impulsaba, un amor que iba más allá de la razón, un amor que se entregaría a la muerte para dar vida. Los discípulos, dispersos y temerosos, se sentían perdidos en la tormenta de acontecimientos. Pedro, intentando encontrar su camino junto a la lumbre del fuego, se enfrentaba con una verdad implacable. La negación que hubo de manifestar se convirtió en un fardo. El gallo cantó, y el recuerdo del rostro de Jesús, cuando su mirada se cruzó con la de Pedro, se volvió un azote en su corazón. La vergüenza y el remordimiento comenzaban a transformarse en un fuego purificador, un llamado a levantarse y reconocer el amor que restaura. Afuera, los soldados se preparaban para llevar a cabo la sentencia. La disciplina cruel de Roma se exhibía con frío pragmatismo, ajena a la divinidad del que llevaban ante la cruz. De hecho, aquel que era el verdadero rey del mundo sería tratado como un criminal, y lo entregaron a ser crucificado. Marcos 15:15 resonaba en el aire, y cada palabra era el hilo que tejía la historia de la salvación. En las sombras, la voz del sumo sacerdote, Caifás, resonaba como un eco, llenando el vacío con sus burlas. «Es mejor que un hombre muera por el pueblo». Juan 11:50. Sería su mantra, ignorando la profundidad de sus palabras. Era el germen de una profecía sin saber que hablaba de aquel que vendría a purificar no solo a Israel, sino a todo el mundo. Mientras la multitud se precipitaba, cegada por su propia sed de justicia, un nuevo fulgor comenzaba a manifestarse. De hecho, el sacrificio del Cordero no sería en vano, ni debería ser visto como un simple final. Dios, en su infinita sabiduría, convertiría la muerte en vida, el dolor en redención y las lágrimas en júbilo. Así, en el umbral de la cruz, donde todo parecía desvanecerse, brillaba la promesa de un nuevo inicio, un nuevo pacto. «Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Génesis 22:18 resonaría en la eternidad, mientras la creación entera
aguardaba con ansias la revelación de la gloria de Dios en la debilidad del sacrificio perfecto. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y en la profundidad del sacrificio, una promesa aguardaba su cumplimiento. ¿Podrían los que dudaban en ese momento entender que la sombra que se extendía era el telón de fondo del amanecer de una nueva esperanza? Mientras el día comenzaba a hacerse presente, el destino de Jesús se acercaba rápidamente. En el tribunal, Pilato, con el sudor sobre su frente, se esforzaba por encontrar una salida a la presión del clamor popular. El llamado a la crucifixión resonaba como un eco implacable, una mancha oscura en la trama del tiempo que estaba a punto de consumarse. El gobernador miraba al hombre que tenía ante él, y en su corazón había algo que no podía ignorar. Este hombre es justo. Lucas 23:47. Las voces de la multitud se alzaban en una furia que devoraba la razón. Muchos gritaban, sintiendo el ardor de una ira mal dirigida. «¡Crucifícalo!», clamaban, sus corazones ceñidos por una decepción que no comprendían. En su frenesí no podían ver que el que pedían que fuese crucificado era el mismo que había venido a sanar el mundo, a liberar no solo de la opresión romana, sino de la esclavitud del pecado. Por un momento, Pilato imaginó que con un simple acto podría calmar la tormenta que se había desatado. Así, como un último intento de salvar a Jesús, hizo un gesto hacia el pueblo. «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?». Mateo 27:17. Con esta oferta creyó ofrecerles una oportunidad de revelación, una oportunidad para que su fe se activara. Sin embargo, en lugar de razón, la multitud eligió lo superficial. «¡Barrabás!», gritaron, y la elección se tornó en un desvío trágico. La imagen de aquel revolucionario, un ladrón, deslumbró más que la luz de la vida que ofrecía el Hijo de Dios. La multitud fue llevada por su deseo de rebelión y venganza, y entre ellos se erguía un eco antiguo que clamaba a las sombras de sus corazones. Así, Jesús, que había venido a traernos el mensaje del amor y la redención, se encontraba al borde del sacrificio, cargando no solo con su propia cruz, sino con las heridas de la humanidad misma. Mientras los verdugos se disponían, el cielo comenzó a oscurecerse. Una presencia palpable se deslizó por el aire. La creación misma sintió el peso del momento, como si estuviera deteniéndose en reverencia ante la tragedia inminente. El canto de las aves se apagó, y el silencio se tornó un manto pesado sobre los corazones. Y así, Jesús fue llevado hacia el Calvario, el camino que cada paso lo acercaba más al cumplimiento del plan redentor. Los clavos de la injusticia estaban afilados, el martillo ensañándose sobre la fragilidad del cuerpo divino. La escena era de un dolor inimaginable, y él, que no había hecho mal alguno, se convertía en el cordero llevado al sacrificio. En medio de la agonía, recordaba los rostros de aquellos que había sanado, alimentado y amado, cada uno una chispa de esperanza en el lienzo de su sacrificio. A medida que se alzaba la cruz, un murmullo de indignación y tristeza mezclaba las emociones en el ambiente. En un rincón, los discípulos más cercanos, aturdidos y angustiados, miraban impotentes. Sus corazones cargaban la incertidumbre de lo que venía. El mensaje que habían seguido, el amor que habían conocido, se fracturaba ante sus ojos. Pedro, sintiendo el peso de sus propias negaciones, se consumía en el arrepentimiento. En la cúspide de la cruz, Jesús alzó la vista hacia el cielo por un momento, sabiendo que todo debía cumplirse. Con el aliento de lo que le quedaba, pronunció las palabras sagradas: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. En esa oración el amor de Dios se desbordó sobre la humanidad y el corazón de cada ser que había heredado el pecado.
A medida que la sangre fluía, las profecías se manifestaban, y el eco de la redención resonaba en cada gota derramada. Como una sombra que se deslizaba sobre la luz, el sacrificio se acercaba al clímax. La tierra tembló y las piedras se partieron, ya que el cielo y la tierra se unían en el drama del amor más profundo. Los que se burlaban y lo desafiaron, viendo cómo su último aliento se acercaba, no comprendían que sus palabras eran sólo el preludio de un nuevo despertar. «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz», le gritaron, ignorando que su verdadera fuerza no venía de escapar, sino de permanecer. En su aparente debilidad, el poder del amor cobraba vida. Así, mientras el día se desvanecía en la inminente oscuridad, el sacrificio del Hijo de Dios se hacía realidad, y el Redentor lloraba por la redención de todo el mundo, un sacrificio que atravesaría las barreras del tiempo y transformaría la historia. Pero había un misterio aún latente en el aire, un abrumador eco de las palabras del profeta, «Y verán al que traspasaron». Zacarías 12:10. ¿Podría realmente la cruz ser el portal a la esperanza? La respuesta aún aguardaba revelarse en el horizonte a través del poderoso plan soberano de Dios que comenzaba a dibujar una nueva narrativa de gracia.